minutos empezamos un nuevo programa de Alica y 5, un nuevo programa de Alica y Prieta en la nueva Play. Nos ven y nos escuchan en la nueva.com. Hasta las 2 de la tarde los vamos a estar acompañando con opinión, información, testimonio, análisis, con muchas cosas para compartir con ustedes, con mucho para desgranar. Hoy y en los próximos días seguramente los distintos discursos de apertura de sesiones que hubo en los tres niveles del Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Hoy nos vamos a enfocar, como es habitual en este programa, en temas más que nada locales, temas de Bahía Blanca. Bueno, 21 grados. Pareciera que afuera se siente un poco más el calorcito que los 21 grados que marca la temperatura en la pantalla. Arrancó fresca la mañana, después se fue componiendo y vamos a tener una linda tarde de primavera, verano, casi otoño en realidad, ¿no? Verano casi otoño, en este inicio del mes de marzo. Y hablando de inicio, bueno, inicio de clases para muchas escuelas que ayer tuvieron paro y no pudieron arrancar. Bueno, hoy finalmente sí se notó el movimiento más propio de lo que es el año más largo, digamos, la parte más larga del año, ya fuera del periodo de vacaciones, y ya sí iniciando las clases y un montón de otras actividades que arrancan en este tercer mes del año. Bueno, mi nombre es Max Alica y ya mismo saludo a mi amigo y compañero, el señor Sergio Prieta. ¿Todo bien, Sergio? ¿Cómo anda, señor Alica? ¿Todo muy bien? ¿Vos? ¿Qué tal el arranque del Jardín de Jerez? Bien, casi llegamos al horario 15 minutos antes, me llamaron. Ayer tuvo solo el acto. Solo el acto. Primera sala. Primera Jerez, salita. ¿no? Bueno, 2 años y 9 meses tiene. Claro. Como bien chiquito. Sala de 3, por Sala de 3 tres, ahora. sí. ¿Y hoy primer día de jardín? Hoy primer día de jardín. Lo sacaron del patio y les hizo lo mismo que me hace a mí cuando yo lo saco de la plaza. Las profes creían que estaba triste, que se había entristecido porque me extrañaba. No, se entristeció porque lo sacaron del tobogán. Claro. Lo mismo que me hace a mí. Así que me llamaron, lo tuve que ir a buscar 15 minutos. Igual la bancó bien. Porque está con la adaptación, ¿no? Que Claro. son 1 hora, 2 horas. Sí, 2 horas. Mañana ya 2 horitas y media y después 4 horas seguidas, 5. Ah, ¿sí? ¿Ya de esta semana Sí, misma? sí. Bueno, rápida la adaptación en ese Por colegio. supuesto. Se tiene que adaptar. Al sistema. Bah, No queda otra. está bien. La va a pasar bien, la va a Está pasar bien. mal. Imaginamos que sí. Sí. Bueno, lo vamos a ver en la reacción, igual, ¿no? Sí, un par más. de días va a estar ahí acompañando. Bueno, me parece bien. Bueno, 1:08. Ayer fue el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Como es habitual, el intendente da un discurso del estado de la ciudad, habla del año que pasó y habla de la proyección para lo que viene. Tiró varios títulos el intendente, porque obviamente habla de varios temas, pero hoy nos vamos a enfocar, en función de nuestro invitado, en el tema de obra pública. Estamos con Gustavo Tranques, es el secretario de Obra Pública de la Municipalidad de Bahía Blanca. Gustavo, gracias por venir a acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, ayer el intendente habló mucho del tema de obras y dijo, o dio a entender, dijo que era un año, había sido un año o su periodo de gestión, que ya lleva 2 años y algo, de obras récord. ¿Es así? ¿Estamos en un récord de obras en Bahía Blanca en este periodo de gestión de sus bienes? Pese a que hubo 2 temporales, pese a que no hay plata. ¿Eso Sí, es así? récord en volumen y en obras inéditas, ¿no? Piensen que se reconstruyeron más de 550 cuadras que habían quedado socavadas con la tormenta, que fue un desafío que nos trajo esa contingencia climática, y fueron sobresaltos que hubo que no estaban planificados dentro de la gestión de lo que había que hacer, y tuvo que salir a abordarlos, ¿no? Con movimiento de suelo extraordinario, miles y miles de metros cúbicos de suelo para recomponer situaciones de calle como, por ejemplo, Los Nogales. Esa calle en era Harding tremenda, Green. además, porque había más Sí. de 2 metros de profundidad. Sí, claro. Sí, había tramos donde superaba los 5 metros de profundidad. Y no solamente el material que se había socavado del lugar, sino que eso dejó expuesto todo lo que había bajo tierra, los servicios soterrados. Ahí había un gasoducto, había caños de colectores cloacales de agua, que la misma fuerza del agua y la falta de sustento al removerse el suelo hizo que la cañería esa pierda, digamos, anclaje y se la lleve el agua. Entonces hubo que recomponer el suelo y después volver a posicionar cañerías, reconstruir cloaca, reconstruir agua. En el caso del gas hubo que trabajar porque era un gasoducto de alta presión, también con la gente de Camusi. En algunos tramos el socavón llegó a la zona donde tienen los anclajes las columnas de energía eléctrica, así que se cayeron las columnas dentro de lo que era el zanjón que había quedado en la calle, así que hubo que recomponer el suelo, compactar y después volver a
a hacer el posteo eléctrico para poder reemplazar los cables. Así que cada una de esas situaciones ameritó un intercambio y una interrelación técnica con las empresas de servicio, coordinar tareas, y bueno, fueron 550 situaciones diferentes y que todas fueron resueltas. En muchos casos incluso se dio un paso más adelante, como por ejemplo lo que es Paroicien y Cristo Redentor, atrás del Hospital Pena, ese sector, Estela Maris, donde los socavones habían sido además muy grandes, afectaron viviendas que se habían derrumbado dentro de los socavones. Ahí se reconstituyó el suelo, se volvió a hacer la red cloacal, la red de agua, se volvieron a poner todo lo que era el posteo eléctrico, y se avanzó en la construcción de cordón cuneta y en la pavimentación de la calle, que cumple una doble función. Por un lado, resguarda toda esa infraestructura subterránea para que no se vuelva a socavar ante futuras lluvias, y además le mejora la calidad de vida al frentista, que en vez de vivir en una calle de tierra pasa a tener pavimento, con lo cual eso mejora sustancialmente al estado anterior. Permíteme, porque sí que con esto. Entonces, cuando se habla de cantidad de calles intervenidas en estos 2 años de gestión y se habla del récord de la mayor cantidad comparado con años anteriores, tiene que ver también con las intervenciones de reconstrucción de calles afectadas con la inundación, o la cifra de cuadras licitadas que se mencionó ayer. Esa parte de lo que se hizo como reconstrucción por la inundación y demás. También, bueno, hay una parte donde hemos pavimentado y donde tiene que ver con la reconstrucción, pero en muchos casos donde va a haber pavimento por primera vez, como por ejemplo esta zona alta de Paroicien, que antes no tenía pavimento, la zona baja de Dorbini para el lado de Laínez, ahí había pavimento, pero el agua se metió por debajo de la carpeta asfáltica, entonces había un pavimento previo, pero hubo que demolerlo y reconstruirlo. Así que hay situaciones donde digamos, es pavimento por primera vez dentro de la cuenta, que por supuesto que igual el volumen, estamos hablando de más de 600 cuadras, más de 700 cuadras en realidad, lo cual supera cualquier promedio de los últimos 8 años. Eso sí, contando las que se tuvieron que reconstruir por los socavones, por ejemplo. Sí, claro, sí. ¿Y pavimento nuevo? Pavimento nuevo también, bueno, va en el orden de arriba de las 600 cuadras, no tengo el dato exacto ahora, pero arriba de las 600 cuadras que ya veníamos, era un plan que había lanzado el intendente Susbieles al inicio de la gestión, que se había comenzado a trabajar, en algunos casos con una gestión en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y planes de pavimentación. Después, cuando viene la tormenta, tuvimos que atender estas emergencias. Recuerden que había gente que no podía salir de la casa por los socavones que había, no podía sacar el auto, entonces hubo que ponerle atención a esos casos, digamos, enfocar todo el esfuerzo para resolver esas situaciones, y después ya hoy estamos de vuelta trabajando en todo lo que es el plan de reencarpetado en zonas donde el pavimento ya está deteriorado. Estamos trabajando, seguimos con el plan de pavimentación por primera vez en distintas delegaciones de la ciudad, así que se vuelve a la normalidad y se le da continuidad a un plan muy ambicioso de pavimentación que había lanzado el intendente y que supera el promedio de cualquiera de los años que uno quiera analizar en la historia reciente de la ciudad. Bien. Yo quiero preguntar una cosa más del tema del pavimento. Históricamente, por lo menos yo trabajo de periodista hace 30 años, ¿no? Casi 30 años. Siempre el pavimento lo pagaba el frentista. Es decir, podía haber una inversión inicial del municipio o de algún nivel del Estado, pero después se recuperaba con el cobro a los frentistas por el pavimento nuevo, o incluso si fue no me acuerdo de repavimentación, pero el pavimento nuevo seguro. ¿Ese sistema se sigue haciendo o hoy cubre el Estado todo? Bueno, la mayoría de los casos, por lo menos de todas estas cuadras que se plantearon, lo está cubriendo en principio la inversión inicial del municipio con fondos municipales y de la provincia de Buenos Aires. Hay casos donde los vecinos se agrupan por cuadra, reparten los costos de la obra y avanzan con pavimentación con recursos propios. Hay una acción innovadora de parte de la gestión que tiene que ver con todo el tema de la plusvalía de la tierra, a partir del cual el intendente firmó un convenio para la pavimentación de 27 cuadras, que esto es a partir de el cambio del uso de la tierra en la ciudad para nuevos loteos,
que le dé como beneficio a la ciudad 27 cuadras de pavimento. Eso en otro fue sector. Lo que se acordó. Claro, O sea, vos haces un loteo, se están ejecutando. Sí. Sí, sí. haces un loteo en X lugar y como plusvalía pedís 27 cuadras o X cantidad de cuadras, pero en otro lugar de la ciudad. Claro, correcto, para mejorar distintas situaciones que tienen que ver con la conectividad de la ciudad. Esto es algo que se hace a partir de la ley de hábitat y que no se había implementado hasta el momento en la ciudad, así que es una herramienta para la ciudad novedosa y para la ciudadanía un beneficio, digamos, para un sector que se beneficia con el cambio de uso de la tierra, un beneficio para el resto de la ciudad que va a tener más cuadras pavimentadas. Entonces se hizo un mix de inversión entre privados, entre el Estado, para darle mayor volumen al plan de pavimentación. Gustavo, no sé si querés preguntarle algo más de pavimento, porque yo quiero cambiar No, de de tema. calle sí, pero no de pavimento, calle de tierra. Al canal Maldonado quiero... Bueno, ahí va, ¿me permitís una más de calle? Por supuesto, dale. He visto en los últimos tiempos en redes sociales, y lo pude comprobar en estos días andando en mi auto en calles de tierra de Bahía Blanca, que es que la gente se queja de una especie de polvo talco que se pone para nivelar la calle, para mejorar las calles. Siempre se pone tierra, ¿no? ¿Se está poniendo algo distinto? Porque viste que hay gente que dice que hay como un polvo, Como un talco, sí. como un talco que vuela mucho más. Encima es una ciudad de mucho viento esta, y que es mucho más molesto. ¿Es así? ¿Qué es eso? Bien, el parte del material que se agrega a las calles para poderlas mejorar es tosca, y muchas veces el material de la tosca, cuando tenemos una sucesión de días de sequía, digamos que ausencia de agua en el lugar por lluvia o por riego, el material termina transformándose en polvo, que es lo que la queja, digamos, que por ahí aparece en algunos sectores, a partir de esa mezcla granular que se hace cuando tiene mucha tosca de esas características y falta agua por muchos días, termina transformándose en ese polvo. ¿Pero es una toja distinta a la que se usaba en años anteriores? Las Pues canteras... pareciera, es una sensación, no es científico lo que voy a decir. No, está pareciera que se genera más polvo todavía, ¿no? Está bien, no, las canteras son las mismas, pues son las de la zona de Bahía. El tema es que a veces enganchás una veta diferente y entonces la calidad y la capacidad, la plasticidad de esa tosca cambia, y entonces a veces tenés mejor o peor resultado. Se están haciendo unas pruebas, haciendo una mezcla con aporte de otros materiales granulares que hacen que la respuesta ante el tránsito sea mejor. En algunos casos se ha logrado y hay menos polvo en suspensión, en otros se está trabajando, porque ahí depende la delegación y depende la forma de trabajo. En algunos casos se ha tenido mayor éxito que en otros. De todas maneras, se están atendiendo las arterias principales que han tenido esos reclamos, con los delegados y con el aporte de los laboratoristas del municipio, que son los que analizan la tosca y analizan la plasticidad de los suelos para tratar de mejorar esas mezclas y que no haya tanto polvo en suspensión. Entendiendo que estamos en una zona ventosa y semiárida, entonces lo lógico es que llueva poco y que además tengamos mucho viento. Entonces el tema del polvo en suspensión siempre es un tema en las calles de tierra, pero bueno, tratamos de mitigarlo a partir de esos aportes técnicos. Quiero pasar al canal Maldonado. El otro día, no sé si fue en la conferencia de prensa o en una nota que hizo con Luis Cano, el ministro Catopodis habló de que para fines de 2027 el 50% de la obra del canal Maldonado podría estar finalizada. ¿Son viables esos plazos? ¿Podemos ilusionarnos con ver el canal Maldonado, o por lo menos reconstruido en la mitad de su traza para finales del 2027? Sí, yo creo que sí, y la verdad que se viene batiendo varios récords en ese sentido, porque ya se está en obra, digamos, en tiempo récord se diseñó la obra de intervención hidráulica, se le consiguió presupuesto, se licitó y ya se adjudicó, así que la obra ya está en marcha. De hecho, hoy están haciendo el empalme de uno de los acueductos que cruza por el puente de la calle Pampa Central, que es uno de los que se va a demoler esta semana, para después dar lugar a la construcción de la nueva estructura. Ya está adjudicado el primer tramo de 2 kilómetros 400 de canal, que el día viernes próximo pasado fue digamos, el de la firma del convenio con el propio ministro Catopodis, la empresa adjudicataria, la UTE, que tiene conformación bahiense, y el propio intendente. Así que
ya se está en obra, lo cual nos hace pensar que esos son plazos razonables y que se van a poder cumplir. Lógicamente que después uno depende en esas obras de el factor climático que influye en el avance de obra, pero bueno, son todas empresas especializadas en el tema, así que también tiene una expertise importante en cómo avanzar con los trabajos de acuerdo al plan y los tiempos de obra. Así que yo comparto que es un objetivo alcanzable el que expresó el ministro el viernes pasado. Bueno, el Canal Maldonado indiscutiblemente es una vía imprescindible para el escurrimiento del agua en Bahía Blanca en caso de una lluvia fuerte, ¿no? Y quedó destruido por la inundación, como todo el mundo sabe, lo puede ver incluso si uno camina por ahí. Ahora, hay otras obras más pequeñas, si se quiere, en distintos puntos de la ciudad que también permitirían aliviar a diferentes barrios en caso de inundaciones. Algunas van a empezar, porque entiendo que se van a poner en marcha en breve, que son la famosa discusión con la empresa del Polo el año pasado, ¿te acordás? Sí, sí. Que paguen una sobretasa o un agregado a la tasa que pagan para financiar una X cantidad de obras en Bahía. Eso ya está resuelto. Pero ayer, por ejemplo, llovió fuerte, ¿no? Y no llovió de una manera completamente desmedida para los parámetros históricos de Bahía Blanca, pero fue una lluvia fuerte. Y en distintas esquinas, en distintos lugares, cerca del Parque Boronat, por ejemplo. En mi casa. Y en el barrio universitario empezaron a circular videos de calles inundadas de bote a bote. ¿Eso qué pasa? Porque los desagües no están lo suficientemente limpios, no se puede intervenir ahí. No, depende, hay que ver cada caso puntual, porque hay situaciones donde, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay lugares que son muy planos, hay muy poca pendiente entre una esquina y la otra, entonces el escurrimiento del agua necesariamente necesita un tiempo para que suceda. Cuando llueve de manera repentina, es lógico que se eleve el nivel del agua. Y bueno, hay un sistema que es el sistema de la ciudad que tiene varios años ya de diseño y de uso, que son los pluviales de todo el centro, que tiene una capacidad de evacuación limitada. Eso va con un diseño de obra que se calcula con las lluvias promedio. Cuando se supera la velocidad de lluvia de diseño, pasa que a veces se colapsan, es un tiempo hasta que el sumidero y la capacidad del drenaje alcanza el promedio y puede evacuar la cantidad de agua que hay en la calle. Entonces hay que evaluar cada situación. Nosotros también puede ser que en algún lugar haya alguna obstrucción, porque nos ha pasado, digamos, de sumideros que por ahí quedaron después de la inundación con sedimentos, se han ido limpiando, la mayoría de ellos está resuelta. Si queda algún caso, siempre nosotros interactuamos con los delegados o con los vecinos para terminar de limpiar esas infraestructuras. A veces lo que pasa es que por eso se recomienda que la gente no saque la basura, por ejemplo, los días de lluvia, porque las bolsas pueden ir a las bocas de tormenta y obturar los drenajes. Entonces a veces puede pasar eso, que colapsan porque hay basura obstruyendo los caños. Así que hay que ver cada caso particular. Yendo de lo mayor a lo menor, la gran tarea que se hizo después de la inundación fue la limpieza de los 14 kilómetros del arroyo Napostá, que es una de las vías de drenaje más grande que tiene la ciudad después del Maldonado, incluyendo los 4 kilómetros del entubado, que hacía varias décadas que no se limpiaba. Eso está un 100%. ¿Se limpió el entubado? Claro. Porque nunca, o por lo menos yo no creo que en el Consejo Deliberante había algún pedido y demás, pero nunca nos enteramos de que alguien haya entrado ahí, ¿no? Sí, claro, son 4 kilómetros de entubado que se limpiaron, estaba obturado con plantas en el interior, digamos que había arrastrado la corriente, así que fue una tarea importante y forma parte de los 14 kilómetros que se limpiaron hasta la desembocadura. Después hubo colectores principales que también fueron objeto de limpieza, digamos, de sedimentos que habían quedado con la tormenta, y esa es una tarea que se recorre permanentemente entre equipos de la SAPEM, que tienen los Vactor, que son los equipos de succión para limpiar bocas de tormenta, y también con personal municipal, que a veces complementa esa tarea para hacer la limpieza del sistema pluvial. Pero a todo esto se le está agregando lo que vos recién mencionabas, que son 13 obras
que van a dar solución a cuencas que son o subcuencas que son cerradas en la ciudad, que no tienen en algunos barrios drenaje superficial natural, es decir, que son ollas o pozones que donde el agua queda y donde necesariamente la única forma de resolver la salida del agua de esos lugares es a través de una obra pluvial, es decir, de bocas de tormenta, colectores que hagan que se pueda transportar el agua de esos puntos hacia lugares más bajos donde pueda drenar. ¿Y esas obras cómo están? Esas obras hay 3 que ya se licitaron y se adjudicaron en distintos barrios, una de ellas en Cerri y las otras 2 aquí en Bahía Blanca, y que van a comenzar en los próximos días a ejecutarse. Otras 2 que están ya en el proceso, una de ellas ya en el proceso administrativo para licitarse, que es una obra conocida porque es en Villa Mitre, la que va a tomar el agua de las 5 esquinas y va a permitir el drenaje de ese sector, que había generado varios problemas en el pasado también. Y después hay 2 obras más que ya tienen proyectos ejecutivos que se están terminando de evaluar para licitarlos en los próximos meses. El resto de las obras planteadas se están evaluando las cuencas porque hay que hacer cálculos hidráulicos y acá nos apoyamos en anteproyectos y en la capacidad técnica de hidráulica de la provincia, que es el ente rector en el tema, y para nosotros es una tranquilidad poder trabajar con ellos para dimensionar correctamente el tipo de obra que hay que realizar para poder evacuar el agua necesaria en cada uno de los casos. Tenemos que hacer una pausa. ¿Se puede quedar 5 minutos más, Tranque, Sí, con claro, nosotros? no hay problema. Bueno, hacemos una pausa y seguimos hablando con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Gustavo Tranque. Ya venimos. No uses el celular mientras conducís. Elegí la vida. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés una idea, una queja o un reclamo de Bahía Blanca? Ahora podés comunicarte con el Consejo Deliberante para obtener una respuesta y darle curso a tu proyecto. Andá a HCD Bahía Blanca en Instagram o a cualquiera de las redes del Consejo y vas a encontrar el link. Entrá a HCD Responde y completa todos los campos. Tu mensaje llegará directo a un grupo de concejales que lo tomará para empezar a trabajar ya mismo. Participá, construyamos juntos la ciudad que queremos. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Si bien ninguna tormenta en la historia bahiense logra superar lo que pasó este 7 de marzo, existen registros de años pasados que muestran episodios similares, con lluvias extremas que llegaron a inundar calles y hogares. El primero de ellos se ubica en el año 1883. Los registros históricos cuentan que una lluvia abundante interrumpió la construcción de las vías del ferrocarril, entorpeciendo la obra y generando los primeros problemas de acumulación de agua en nuestra ciudad. El segundo episodio se dio el 18 de marzo de 1933. Cerca de las 23 horas, una lluvia intensa provocó que el Napostá se desbordara a la altura del Parque de Mayo, inundando el área del arroyo y el eje entre Celarrayán y San Martín, junto con otras áreas importantes de la ciudad. Se oían pedidos de auxilio, disparos de arma de fuego indicando peligro, autos queriendo cruzar las calles convertidas en arroyos, decenas de familias reclamando ayuda, describió el diario. Un 8 de abril de 1944 ocurrió la tercera inundación trágica, con la caída de 300 milímetros a lo largo de 2 días, lo que provocó nuevamente el desborde del Napostá. Debieron ser auxiliadas numerosas familias que vieron sus casas completamente invadidas por las aguas, encaramándose muchas en los techos, sufriendo la lluvia que caía en forma intermitente, detalló el diario. Después de estos 2 últimos episodios, el gobierno provincial tomó la decisión de llevar adelante las obras necesarias para evitar un nuevo episodio similar.
Fue así que en noviembre de 1948, la Dirección de Hidráulica Provincial definió la canalización, rectificación y el embalse del Napostá, junto con la construcción del Canal Maldonado, como medidas para regular parcialmente las crecientes. Sin embargo, nada logró anticipar la trágica tormenta de este último 7 de marzo. Con las altas temperaturas debemos extremar las medidas de seguridad para evitar incendios. Por eso, desde Defensa Civil te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar incendios. Hacé fuego solamente en lugares habilitados y antes de irte, asegúrate de apagarlos con abundante agua. No tires cigarrillos encendidos ni prendas fuego cerca de pastizales. Mantén los alrededores de tu vivienda libre de maleza y con el pasto corto. No acumules leña ni combustible cerca de tu vivienda. No arrojes latas ni vidrios porque son objetos que pueden causar incendios por refracción solar. En caso de incendio, llama al 911, camina en sentido contrario al viento y no te expongas al humo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Tira. Limpia. Tapa. Gira. Todos los objetos que puedan acumular agua. Sin mosquito no hay dengue. Eliminemos todos los posibles criaderos. Desde el municipio, duplicamos nuestros equipos de control de criaderos y reforzamos el trabajo de limpieza en espacios públicos. En Bahía, al dengue lo combatimos entre todos. Ahora desde Mi Bahía podés ver los recorridos, las frecuencias y la ubicación de cada colectivo de la ciudad. Puedo buscar de forma detallada cómo llegar a los distintos lugares. Ingreso al punto de origen y destino y listo. Además, me permite conocer las paradas más cercanas con respecto a mi ubicación, la frecuencia de cada línea y la ubicación exacta de cada colectivo. Súper fácil y útil. GPS Bahía también te muestra el mapa con la ubicación de los puntos Uber. Hacé tu vida más fácil. Ingresá a Play Store o App Store, descarga la app Mi Bahía o GPS Bahía y ahorra tiempo planificando tus viajes. No uses el celular mientras conducís. Elegí la vida. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Una y media pasada seguimos hablando con Gustavo Tranques, es el secretario de Obras Públicas del municipio. Bueno, mil cosas para hablar con Tranques, pero bueno, vamos a tratar de tocar 2-3 temas más. ¿Qué pasa con la obra paralizada en Undiano y Brown, del acueducto de Bransen, que hace 1 año y medio, hace 2 años había arrancado con todo, después fue ralentizándose el ritmo de trabajo y en Undiano y Brown hace rato que no vemos a nadie ahí? ¿Qué pasa? Bien, ese es un acueducto que tiene 3 kilómetros 200 de extensión, que va desde la cisterna en la calle Dormini hasta la calle Chile, y que es un acueducto de gran porte de 820 milímetros y que es parte central de lo que es la distribución de agua en la ciudad. Ese acueducto tiene varios años de servicio y las juntas que tiene entre caño y caño presentan pérdidas de agua. Entonces, ahí la obra que se está haciendo, que la está haciendo la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloacas de la provincia, es una técnica de reenvainado, es decir, se abre cada 300 metros, se abre una ventana de trabajo. Lo primero que hacen es cambiar las válvulas, porque las válvulas están ya en estado de obsolescencia, ya no sirven para cerrar, entonces hubo que cambiar y poner todas válvulas nuevas. Esa tarea está casi culminada, quedan muy poquitas para cambiar en los 3 kilómetros 200. Para que tengan una idea de la magnitud del trabajo, una de las válvulas el sistema de válvulas que se cambió en la calle Dormini pesaba 35.000 kilos, es decir, lo que pesa
un equipo completo, un camión de los que van para el puerto, pesa 45 completo. Bueno, 35.000 kilos pesaba esa válvula que hubo que retirar del lugar y reemplazarla por válvulas nuevas que funcionen. Y es la primera tarea que se hace para restituir el servicio de ese acueducto. ¿Pero está parada la obra o no? Porque pareciera que sí. No, lo que hay es una veda estival, digamos, que donde se le pide a la empresa, digamos, que no realice cortes por el consumo y la necesidad del uso del agua con altas temperaturas. Entonces, ahora a partir de marzo continúan las tareas que tienen que ver con el reenvainado. Son vainas que se pasan por adentro del acueducto y que eliminan las pérdidas. Estas vainas son importadas, entran ahora en marzo y se continúan con los trabajos. Desde la calle Chile hasta la calle Italia ya el reenvainado está completo, es decir, ya se cambiaron las válvulas y ya se pasó la vaina por dentro del acueducto, así que ahí no va a haber más pérdidas en ese sentido. Ahora siguen aguas arriba hasta llegar a lo que es el Parque Independencia, donde culminan los trabajos. Pero bueno, es sección por sección. En la intersección con la calle Brown se está trabajando a más de 5 metros de profundidad. Por eso es que se decidió el corte total de la calle por precaución para que no haya desmoronamientos por la vibración del tránsito, trabajando a esa profundidad. Entonces, por una cuestión de seguridad en la obra, es que se decidió el corte. Ahora están haciendo tareas de hormigonado y que van a permitir evaluar la apertura de media calzada, por lo menos para restituir el tránsito en ese lugar, hasta que se pueda pasar la vaina y completar los trabajos que va a ser en el transcurso de los próximos meses. Bien. Y respecto al Cholo, ¿no? Otro tema importante. Llamó Milei para decir, les damos la obra, háganse cargo. Bueno, sí. El Cholo. Mi pregunta es, porque Gustavo fue titular de Vialidad Nacional para nuestra región durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Los 4 años. Esta obra se proyecta y empieza a dar sus primeros pasos en el gobierno de Macri, el llamado Paso Urbano, que es toda una serie que uno mira el render y es bárbaro, ¿no? Todas las rotondas aéreas, la entrada, hermoso, la salida, sí. Uno ve eso y dice, es espectacular. Igual hay partes del país que tienen cosas así. Vos vas a Neuquén y tiene una obra por el estilo, pero bueno, está bien, Neuquén, provincia petrolera. Y ahora quedó como una cosa que no termina de sanar, que es mucho peor lo que hay que lo que había antes. Y yo me pregunto, Gustavo, vos con tu experiencia, habiendo trabajado en este tema, ¿tiene sentido seguir avanzando en esa idea, teniendo en cuenta la lentitud? Encima ahora con Milei que paró la obra pública, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado en estos años, ¿no era más fácil hacer, como estaba antes, las dos rutas, una rotonda clásica en el medio para facilitar el tránsito del lugar y listo, y nada más? Bueno, eso depende, es buena la pregunta, depende del nivel de seguridad vial que vos quieras lograr. El primer nivel era hacer una rotonda que desde el año 82 que se hablaba de la rotonda del Cholo, ¿se acuerdan? Han pasado muchos años, se hablaba de hacer una rotonda. Lógicamente que después, con el crecimiento de la ciudad y con el crecimiento de toda la región, que hizo que el nivel de tránsito avance en todo el sector, se llegó a medir picos de hasta 20.000 vehículos por día. Hay un promedio en ese tramo de 7.200 por día como tránsito habitual en el lugar. Entonces ya hay que elevar la infraestructura a niveles, digamos, de mayor seguridad. Lo que sigue es autovía y el máximo nivel de seguridad en lo que es materia vial es autopista. Por eso en su momento se diseñó una autopista pensando en que es una ciudad que va a seguir creciendo y que es el lugar de paso para todo el sur, donde hay mucho movimiento también económico de producción, camiones, tránsito mixto, vehículos de porte pesado, de gran porte y vehículos livianos por el turismo. Es decir, todo eso se tuvo en cuenta a la hora del diseño de esta autopista y por eso se pensó jerarquizar lo que es la seguridad vial y hacer una autopista. Y es más, los gobiernos sucesivos lo han venido priorizando para la ciudad, porque eso se diseña durante el gobierno de Cristina Fernández, se comienza a ejecutar en el gobierno de Macri. ¿El diseño de la época de Cristina? Claro, yo pensé que la época de Macri. Yo también. No, pero es interesante también evaluarlo, porque todos los gobiernos de distintos colores políticos, es decir, Cristina Fernández, Macri y Alberto Fernández, todos le dieron continuidad a la obra, porque todos evaluaron que para la ciudad era una obra importante, y creo que todos coincidimos en eso, en la importancia de que esa obra
se lleve adelante y se termine. Hoy el gobierno tiene una decisión tomada de no invertir en obra pública, la obra queda abandonada. Si vos hoy, contestando a tu pregunta, la obra es necesaria para la ciudad y para la región, el grado de avance es un 44% y todo el basamento de la obra, que es todo el pilotaje, los 11 puentes, las vigas, ya están montadas. Faltan solamente 2 puentes para completar, pero todas las bases de la obra ya están hechas. Entonces, lo más complejo, lo más caro, está resuelto. Entonces, hoy no conviene cambiar de proyecto, conviene continuar y terminarlo. Falta un 44, así que un 66% del proyecto para terminarlo. Lo que hay que hacer mientras tanto es, hasta que se consiga el dinero o que venga un gobierno nacional decidido a invertir, como lo hicieron los otros 3 gobiernos nacionales en esta obra pública, hacer un mantenimiento acorde del tramo de lo que era el viejo camino del Parque Sesquicentenario, actual traza de la Ruta 33, lo que hoy es un y sus desastre, desvíos. digamos. Claro, que hoy está intransitable, entonces hay que darle un mantenimiento. Gustavo, y mucha gente dice se avanzó poco en esos 4 años de Alberto Fernández. Bueno, fue cuando más se avanzó, claro, hay que decirlo, del, pero del 11 al 44%. ¿Por qué no se terminó la obra? No, bueno, porque surgieron en el diseño original, había 30 interferencias detectadas. En el proceso de la obra se identificaron 90. ¿Qué son interferencias? Interferencias Un caño de gas, por ejemplo. Claro, cada servicio o algo que vos te encuentres en la traza de la autopista y que tengas que relocalizar o proteger. Hay caños que, por ejemplo, hubo que hacerle losas de protección para que no se afecten. Por ahí pasan poliductos que van al polo petroquímico, gasoductos, electroductos, algunos soterrados y algunos aéreos. Cuando vos construís una autopista, todo lo que está aéreo hay que relocalizar la traza o pasarla subterránea. Toda esa tarea se estuvo haciendo, se corrieron gasoductos, se corrieron acueductos, y fue una tarea, digamos, que por ahí no es demasiado visible porque es todo soterrado, lo mismo que el pilotaje. Piensen que ustedes cuando van al cruce del Cholo es una estructura imponente. Bueno, ese puente tiene 12 metros de altura. Cada uno de los puentes tiene pilotes que van a 18 metros de profundidad. O sea, vos tenés enterrado más hormigón del que ves para arriba. Ves 12 metros, hay 18 enterrados en cada lugar. Así que fue una obra desde el punto de vista técnico interesante, desde el punto de vista de la importancia, la obra más importante que tenía vialidad en el país, o una de las más importantes, junto con la autopista Juan Domingo Perón en el conurbano. Esta era otra de las obras grandes de vialidad. Y que hoy lo que queda es carpetas o losas de hormigón en lo que es la calzada principal y terminar los accesos a los puentes. Es decir, técnicamente es eso. La complejidad la tenés en la obra hidráulica que acompaña a la obra vial, que es un mini canal Maldonado que hay que construir para evacuar todo el agua, porque esta obra no solamente es importante desde el punto de vista vial, sino desde el punto de vista hidráulico para la ciudad. Hay varios barrios que desaguan hacia el sector de la ruta, como Tierras Argentinas y varios más, que sin esa obra resuelta y sin la parte hidráulica de esa obra construida, hoy tienen como un tapón y no tienen hacia dónde desaguar. Entonces, para la ciudad es muy importante, no solo desde el punto de vista vial, sino desde el punto de vista hidráulico también. Por eso el pedido del intendente de que la obra se continúe. Ante la negativa en estos 2 años, el segundo pedido es, bueno, déjennos como ciudad hacernos cargo de algo que se tiene que hacer cargo a la nación, pero que le queremos ofrecer una solución a la transitabilidad del lugar, y en eso se está trabajando en la parte legal. ¿Sería hacer cargo de completar el 56% que falta o solamente de mejorar la cinta asfáltica que está detonada ahora en el ex bicentenario? Eso va a depender del permiso legal que le dé vialidad al municipio. En principio es para intervenir y darle transitabilidad al lugar. Piense que es una inversión que sería imposible de abordar desde el punto de vista municipal con el presupuesto que cuenta un municipio. Entonces, lo primero que se va a hacer en una tarea en conjunto con el puerto de Bahía Blanca es articular los recursos para un mantenimiento de los desvíos y de la traza, para que se pueda pasar por el lugar. Si legalmente después se avanza en una concesión, digamos, por varios años,
ahí sí ya se pueden salir a buscar los inversores necesarios para terminar la obra. Bueno, gracias Gustavo. Gracias a ustedes. Gustavo Tranques es el secretario de Obras Públicas de la ciudad de Bahía Blanca. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos en Alique Prieta.